hacer esto, ok. Bueno, shalom a todos, bendiciones del Eterno. Les saluda el Shalía Calé Soto desde Veracruz, México, donde nos encontramos por ahora, este tiempo maravilloso. Y Baruch Hashem, saludamos en primer lugar a toda la comunidad Bene Abraham de New York, a la cual le enviamos un gran abrazo, muchos saludos y bendiciones, junto con su Rosh, líder principal, Néstor, nuestro amado Néstor, y a todos los hermanos allá de la comunidad de New Jersey. Les envío un saludo enorme desde acá, a nuestra Holy Set especial, que siempre está pendiente también del crecimiento del grupo de New Jersey. Bueno, en primer lugar, antes de comenzar a hablar un poquito de la parashá que nos toca hoy hablar, vamos a informarles a todos que estamos en una parashá especial, ¿ok? En una parashá muy importante, que es la porción de la Torá debido a esta festividad de Pesach que estamos celebrando estos días de Hol HaMoed, de la fiesta de Hag HaMatzot. Y como siempre decimos, en primer lugar, con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, que su espíritu esté con nosotros, guiándonos a toda verdad, con el permiso de nuestro Rabbi Dan, que la pasa sobre él, que nos ha dado la instrucción para estar hoy online con ustedes. Esperemos que algún día también nos dé la instrucción para que podamos estar físicamente con ustedes, pero es un honor estar, aunque sea virtualmente, tanto con la comunidad de New York como con la comunidad de New Jersey, el grupo de estudio de New Jersey. Y bueno, con el permiso de Rosh Néstor y de todos ustedes, los que están asistiendo a esta enseñanza, y aquellos que se vayan a ver esta enseñanza luego grabada. ¿Ok? Bendiciones para todos y con el permiso de todos ustedes. Bueno, hoy tenemos una porción importante, especial de la parashá, que se encuentra en el libro de Shemot. ¿Ok? Hoy no estamos estudiando la parashá regular de la semana, ¿ok? Que debería venir la parashá Shemini, pero por razones de esta festividad de Pesach y de Hag HaMatzot, entonces tenemos una porción especial motivo a esta festividad, que como dije anteriormente se encuentra en el libro de Shemot, a partir del capítulo 33 del libro de Shemot, verso 12, hasta el capítulo 34, verso 26. ¿Okay? Esa es la porción especial, ¿okay? Que tenemos entonces, Shemot, capítulo 33, versículo 12, al capítulo 34, verso 26. ¿Okay? Además de eso, también debo notificarles que hay una porción especial, hay una lectura especial, un maftir, una lectura que se hace especialmente en este día de Shabbat, ¿okay? Que no es tampoco en el libro de Vayikra, sino que el maftir de esta parashá, es decir, la lectura adicional que se lee en este Shabbat, se encuentra en el libro de Bamidbar, en el libro de Números, capítulo 28, versos 19 al 25. ¿Okay? Bamidbar, capítulo 28, versos 19 al 25. Y finalmente, decirles la nota de los profetas o la Haftarah que se encuentra en el libro de Yehezquiel, capítulo 37, versículo 1 al 14. ¿Okay? Estas son las lecturas. En el Código Real leemos el texto acerca de el sacrificio de nuestro Rebbe HaKadosh, de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, en el Gólgota. ¿Okay? Baruch Hashem. Bueno, ¿de qué trata especialmente la lectura principal que hacemos en este Shabbat Hol HaMoed? ¿Okay? ¿De qué trata la lectura principal? Prácticamente la lectura está basada en una porción que encontramos en la Parashá Ki Tisa del libro de Shemot. ¿Okay? En esta porción de la Parashá Ki Tisa encontramos aquella momento cuando Moshe Rabbeinu está en la presencia del Eterno y aprovecha esa oportunidad para interceder al Eterno, orar al Eterno, clamar a Hashem,
y le hace un pedido muy especial. ¿Ok? Dice la Torá que Moshe le dijo: Hashem, si he hallado gracia delante de tus ojos, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Ok? Fue la petición de Moshe Rabbeinu. Hashem, si he hallado gracia delante de tus ojos, te ruego que me muestres tu gloria. Y Hashem le dijo a Moshe: mira, no podrás ver mi rostro, porque nadie puede ver mi rostro, sino que haré pasar toda mi gloria delante de ti, y tú estarás en una piedra. ¿Okay? Y verás, ¿okay? Y luego solamente vas a lograr ver mis espaldas. ¿Okay? Y en ese contexto, entonces, cuando Hashem pasa su bondad delante de Moshe, enseña a nuestro Jajamim que Moshe recibió una revelación especial, una oración extraordinaria que hasta el día de hoy se conoce como los 13 atributos de la misericordia divina. ¿Okay? Los 13 atributos de la misericordia divina. Y pasó el Eterno delante de él y proclamó: Adonai, Adonai, misericordioso, clemente, tardo para la ira, grande benevolencia, etcétera, etcétera. Un texto extraordinario que se encuentra ahí en la Torá, especialmente en el capítulo 34, ¿okay? Donde se habla acerca de esos 13 atributos de misericordia, los cuales hemos hablado en varias ocasiones. Ustedes saben que me gusta hablar mucho del tema de la restauración del alma, y estos 13 principios de misericordia y este pasaje de Shemot, capítulo 33 y capítulo 34, siempre los utilizo para hablar acerca de este tema tan extraordinario como es restaurar el alma y la imagen de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, hoy no quiero hablarle acerca de ese tema, ¿okay? Que está muy tentador porque es uno de los temas que más me gusta conversar, pero quisiera hablarle de otro tema importante. ¿Okay? Antes de anunciar ese tema que con la ayuda del Eterno vamos a estar desarrollando, también quisiera informarles entonces que al final de la parashá, ¿okay? Al final de la parashá es donde tenemos una referencia acerca de la festividad de Pesaj. ¿Okay? En otras palabras, prácticamente la Torá comienza a hablarnos de algo, de un tema que aparentemente no tiene que ver con Pesaj, ¿okay? No tiene nada que ver con Pesaj, tiene que ver más que todo con la entrega de la Torá, la renovación del pacto, etcétera, etcétera. Aparentemente el tema no tiene nada que ver con Pesaj, pero al final de la parashá, ¿okay? Al final del capítulo 34 es donde comienza a hablar acerca de la festividad de Pesaj, ¿okay? Donde dice: durante un periodo de 7 días comerás panes ácimos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué esta porción de la Torá, aunque al final hace una referencia a Pesaj, por qué los sabios escogieron esta porción para hablarnos en este Shabbat que es conocido como Shabbat Hol HaMoed? ¿Okay? ¿Por qué se lee esta lectura de la Parashá Ki Tisa? ¿Okay? En este Shabbat de Hol HaMoed de Pesaj. ¿Y por qué no otra lectura que quizás nos hablara un poquito más de Pesaj? ¿Okay? Quizás seguir en la nota de Shemot, capítulo 12, capítulo 13, donde se habla de la redención, de la salida de Egipto. ¿Por qué entonces tocar este tema donde se habla de la renovación del pacto y se habla acerca de las nuevas tablas de la Torá y de los 13 atributos de misericordia? ¿Okay? ¿Cuál es la conexión que hay en esto? Una de las cosas que tenemos que entender es que durante los días de Hag HaMatzot, ¿okay? Ya nuestro pueblo salió de Egipto. Y por lo tanto, al salir de Egipto, porque salimos de Egipto justamente en la noche de Pesaj, cuando Hashem envió sus malachim con la muerte para castigar a todos los primogénitos de Egipto y traer gran redención y salvación a nuestro pueblo Israel, ¿okay? El faraón ordenó a los hijos de Israel que se fueran. Y en Pesaj salimos, ¿okay? Y en los días de Hol HaMoed, es decir, en estos días de Hag HaMatzot, en estos días de panes sin levadura, estábamos siendo guiados por la presencia divina, por la presencia de Hashem en el desierto. ¿Okay? De hecho, al tercer día de haber salido de Egipto, atravesamos el mar. Hicimos el cántico de extraordinario de Shirah Hashem, de haber salido de Egipto, etcétera, etcétera.
Y estamos en ese periodo donde nuestro pueblo se encuentra en el desierto. Y lo que se destaca más en este periodo de panes sin levadura es la guía del Eterno. ¿Ok? Y cuando entendemos que el tema principal de Hag HaMatzot es la guía de Hashem al pueblo de Israel y la aceptación del pueblo de Israel de esa guía acerca del Eterno, entonces es donde tenemos importancia esta parashá, porque es precisamente en esta parashá donde Moshe Rabbeinu le pide a Hashem que si él no va a guiar al pueblo, entonces que lo deje tranquilo aquí donde está en el desierto. Moshe le dice a Hashem, Hashem, si tu presencia no va con nosotros, entonces, si tu presencia no está con nosotros, entonces no nos haga mover de aquí. Pero si hemos hallado gracia delante de tus ojos, te pido entonces, Hashem, que tú nos guíes, que tu presencia esté con nosotros, que seas tú el que nos dirija. Y Hashem, respondiendo a esa súplica de Moshe Rabbeinu, le dijo, tú has hallado gracia delante de mí y por lo tanto voy a hacer esto que dice. Ese es el contexto de esta porción de la Torá que estamos estudiando, Shemot capítulo 33, versículo 12 en adelante. ¿Okay? El tema de guiar a Israel, que está muy conectado con Hag HaMatzot, porque cuando salimos de Egipto, nuestro pueblo fue guiado por Hashem. Dice la Torá que en el día había una columna de nube, mientras que en la noche había una columna de fuego. Y a través de esa columna de nube y a través de esa columna de fuego, Hashem guiaba a nuestro pueblo Israel. ¿Ok? Eso es de suma importancia que nosotros tenemos que entender en esta oportunidad que estamos estudiando, esta porción extraordinaria de la Torá que tiene que ver con la parashá. ¿Okay? Yo quiero compartirles algo que es de suma importancia. ¿Por qué? Porque precisamente la renovación del pacto con Israel tuvo que darse por una razón fundamental. Hashem se dio cuenta que Israel no se estaba dejando guiar por él. De hecho, estuvimos en el monte Sinaí, dijimos delante de Hashem una expresión extraordinaria, Naaseh Benishma, haremos y entenderemos, aceptamos sobre nuestros hombros el yugo del cielo, pero sin embargo, 40 días después de esa aceptación, Israel fabricó un becerro de oro y causó uno de los más terribles pecados en la historia de Israel, conocido como Het Haegel. En ese momento, Israel le demostró a Hashem que a pesar de que estaban deseosos de ser guiados por Hashem, en el fondo de su corazón querían hacer las cosas a su manera. En el fondo de su corazón querían hacer las cosas a su manera. Es por eso que hoy quiero compartirles una historia que tiene que ver mucho con esto que estamos hablando y lo vamos a entrelazar entonces con la parashá de este día, con la ayuda del cielo. Fíjate esta historia extraordinaria. Había un hombre que quería visitar un hermoso país que había sido construido en una montaña. Este hombre había escuchado historias fabulosas acerca de ese país, pero entre todas esas historias que le habían contado, había una historia que le decía que ese país no aceptaba turistas, no aceptaba visitantes. Sin embargo, se escuchaba tan extraordinario la historia de ese país que ese hombre quería hacer lo que fuera para visitar ese extraordinario país construido en una montaña. El hombre se dirigió a la embajada de ese país y solicitó una visa de turista para poder visitar este país.
Para extraño de este hombre, la visa le fue otorgada. Le sellaron su pasaporte y le dieron una visa para que pudiera visitar este país construido en la montaña, del cual él había escuchado tantas cosas maravillosas. El hecho de que la visa se la dieran tan fácil le despertó a este hombre dudas y dijo, esto fue tan sencillo, tan fácil que no puede ser real. A lo mejor es una trampa que me está montando y cuando yo llegue allá me van a meter preso o van a hacerme otra cosa, porque este país tiene fama de no aceptar visitantes. Entonces, ¿cómo me dieron a mí una visa para visitar este país cuando la fama precisamente que tiene este país es que es difícil de que los visitantes visiten este lugar? Entonces, el hombre quiso buscar y asegurarse de una manera, buscar algo que le diera más confianza y seguridad a él. Empezó a investigar y encontró un hombre que decía que tenía contactos importantes en ese país. Este hombre le dijo, mira, yo te podré hacer que tú vayas a ese país y no tengas ningún tipo de problema. Solamente deposítame una cantidad de dinero en mi cuenta y yo voy a arreglarte todo para que tú puedas ir a ese país, visitarlo y sin ningún problema. Es más, ni siquiera lleves tu pasaporte. Simplemente cuando tú llegues frente a migración, tú dices, yo soy fulanito de tal, y ahí te van a reconocer y te van a tratar como te merece y te van a hacer las mejores, te van a recibir en el país y no vas a tener ningún tipo de problema. Eso es lo que está buscando el hombre. Mira, esto me parece más lógico. Hay un esfuerzo, hay un pago, hay esto. Y el hombre aceptó esto. Pagó la suma de dinero, ya se sentía con más confianza, con más tranquilidad. Y el hombre se dispuso a viajar a este país especial construido en esa montaña. Cuando llega, el oficial de migración le dice, señor, por favor, su visa. El hombre le dijo, mire, yo soy fulanito de tal. Y el hombre de migración le dijo, ¿y qué? Yo usted no lo conozco. ¿Cómo que no me conoce? A mí me dijeron que si yo daba mi nombre, usted inmediatamente iba a resolver mi problema. Señor, si usted no me da la visa, yo no lo puedo dejar entrar. No, pero yo no trae la visa, yo soy fulanito de tal. Es más, me envió sutanito de tal y me dijo que simplemente con mi nombre, ya. El oficial le dijo, señor, si usted no me da la visa, inmediatamente lo mando a regresar a su país. Como el hombre no trajo el pasaporte, no llevó la visa que le habían encomendado, le habían entregado, inmediatamente lo metieron preso y lo enviaron de vuelta a su país. Y no pudo conocer ese maravilloso país que había sido construido en la cima de la montaña. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? ¿Y qué relación tiene esto con la parashá que estamos estudiando y con esto que estamos estudiando en este día tan extraordinario? Fíjate, Hashem nos entregó una Torá extraordinaria, para que pudiéramos tener acceso a él, acceso a sus mandamientos. Aceptamos su Torá. Pero cuando Moshe estaba fuera y no teníamos la guía de nuestro líder, Moshe Rabbeinu, Israel trató de acercarse a Hashem, pero a través de medios que no eran los que Hashem había establecido. Nuestro pueblo, según alguna tradición de nuestros sabios, cuando Hashem entregó la Torá en el monte Sinaí, vio a los 4 seres vivientes que nos narra el libro de Yehezquiel. Estos 4 seres vivientes, que uno tenía un rostro de hombre, otros tenían rostro de águila, otros tenían rostro de toro, y precisamente agarraron la figura de uno de esos seres vivientes para construir un toro, un becerro, que los pudiera guiar por un camino que Hashem no les ordenó. Ellos querían el acercamiento a Hashem, pero no quisieron utilizar la visa que les había sido otorgada. Quisieron buscar otro medio,
quisieron buscar otra fuente que desde la perspectiva de ellos quizás era más segura, era más confiable. Quisieron buscar otro camino que no era el camino correcto. Y debido a eso, nuestro pueblo Israel falló. Y como dije anteriormente, cometió uno de los más terribles pecados en la historia de nuestro pueblo Israel, conocido como Het Haegel. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos que aprender a dejarnos guiar por Hashem. El ser humano constantemente intenta hacer las cosas a su manera y no a la manera que Hashem ha establecido. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, cometemos graves errores. Cometemos errores terribles. Cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, entonces recibimos bendición. Esta mañana, mientras seguía reflexionando un poquito en la parashá, estuve escuchando ese extraordinario comentario de enseñanza que nos dio nuestro Jajam. Y voy a conectarlo precisamente con eso. El Jajam nos recordaba la historia del profeta Samuel y del rey Shaul. El Samuel, como decía nuestro Jajam, la paz sea sobre él. Samuel le dio una orden a Saúl. Ve y destruye a este pueblo, no perdones nada, ni siquiera a los animales, ni a los niños, ni a las mujeres. Destruye todo, a todos, que no quiere nada con vida. Saúl quiso hacer las cosas a su manera, a su parecer. Pensó en su mente, voy a dejar sacrificios gratos a Hashem. Sí, él me ordenó a destruir todo, incluso los animales, pero estos toros, estas vacas se ven bonitas, están gordas. Seguramente Hashem se va a agradar de estos sacrificios. Y voy a llevar a este rey cautivo junto a la familia real, cautivo conmigo, para que el pueblo se enaltezca más al ver al de prisionero, nada más y nada menos, no, que al rey de este pueblo. Mira, ¿y qué hizo Saúl? Hizo las cosas a su manera. Y nos decía nuestro Jajam esta mañana, por más amor que tenía Samuel acerca de Saúl, por más amor que tenía Samuel acerca de Saúl, Saúl había desobedecido. Y Samuel le tuvo que decir, Dios te ha desechado para que no seas más rey sobre Israel. Dios te ha desechado para que no seas más rey sobre Israel. ¿Y qué ocurrió? La historia la conocemos todos nosotros. Saúl fue desechado como rey de Israel. ¿Por qué? Porque no hizo las cosas según lo que Dios había ordenado. No hizo las cosas según el mandato de Hashem. Hizo las cosas según su parecer. A la mejor manera. A lo que él entendía que era lo mejor. Así lo hizo Saúl. Perdonó los mejores animales. ¿Acaso Hashem se va a ofender porque yo sacrifique para él? Samuel le dijo, Hashem prefiere la obediencia antes que los sacrificios. Hashem prefiere la obediencia antes que los sacrificios. Y por lo tanto, esto nos trae una enseñanza importante. No podemos hacer las cosas según nuestro parecer. Tenemos que hacer las cosas según lo que el Eterno ha establecido. Eso es lo que tenemos que obedecer y hacer. Y esto toma mayor fuerza y mayor relevancia precisamente en estos días que estamos en una festividad extraordinaria, hermosa, preciosa, como es esta fiesta de Hag HaMatzot, donde tenemos ciertas restricciones importantes. No podemos comer lo que deseamos. No podemos comer lo que deseamos. Estos días tuve la experiencia de tener que viajar. Tuve que celebrar Pesach con los hermanos de Atlanta y de Gainesville y Marietta, ahí en el estado de Georgia.
Y estuve viajando en estos días de Hag HaMatzot. Y estaba afuera con un paquete de matzá, comiendo matzá y alguna fruta, era lo único que podía comer. Y déjame decirle, veía un Dunkin' Donut y me provocaba una dona. Veía algo y me provocaba comer algo. En mis deseos, en medio de esta festividad de Pesaj, simplemente con matzá y frutas, mientras viajaba de un lugar a otro y rodeado de hametz, rodeado de cosas provocativas. Entonces, hacer las cosas según el parecer de Hashem, aunque es difícil, muchas veces es la mejor opción, porque trae bendición a nuestras vidas. Esto es sumamente importante que lo entendamos. No podemos hacer las cosas según nuestro parecer, sino según lo que Hashem nos ha ordenado. Y esto es precisamente el tema principal o el tema fundamental de esta porción de la Torá que estamos estudiando en este día tan extraordinario. Ser guiados por Hashem. Moshe buscó eso. Moshe le dijo al Eterno, Hashem, si tu presencia no va con nosotros, déjanos acá. Queremos ser guiados por ti. Queremos ser guiados por ti, Hashem. Queremos tu presencia, que sea la que nos conduzca, la que nos guíe. Y dentro de esto hay un principio importante que, aunque lo hemos mencionado en muchas oportunidades, quizás usted conoce, es un principio que cuando hablamos acerca de la disposición de guiarnos a Hashem, este principio importante de la Torá y del judaísmo tenemos que mencionarlo. Este principio se conoce como bitul. Y bitul significa, desde la perspectiva de la Torá, de la perspectiva del judaísmo, anulación. Ser guiados por Hashem me lleva a una concepción importante, a una comprensión importante. Yo tengo que anularme. ¿Por qué? Por una simple razón. Uno de los profetas dijo estas palabras: los caminos de Hashem no son como nuestros caminos. El camino del hombre muchas veces está opuestamente, diametralmente opuesto a los caminos de Hashem. Y por lo tanto, hacer mi voluntad y hacer la voluntad de Hashem no siempre coincide. Y por lo tanto, una de las dos tiene que menguar. En este caso, la que tiene que anularse es la nuestra, para que la voluntad de Hashem se haga. Y cuando nosotros nos anulamos a nosotros mismos, estamos en la disposición necesaria para poder hacer la voluntad divina, la voluntad de Hashem. El ejemplo más grande de anulación, sin lugar a duda, es nuestro Rebbe HaKadosh, Yeshua Mashiach, quien, como hemos dicho en algunas ocasiones, nuestro Rebbe, en una oportunidad importante de su vida, le dijo a Hashem, Hashem, si es posible, haz pasar esta copa de mí, pero que no salga mi voluntad, sino la tuya. Si es posible llevar a cabo la redención, yo preferiría que no lo hiciera según mi voluntad, que lo hiciera según mi voluntad. No me hagas pasar por esta copa, por este tremendo desafío que tengo que pasar. Pero al final, nuestro Rebbe dijo, no se haga mi voluntad, Hashem, sino tu voluntad. La voluntad de Hashem, la cual es perfecta, es la que se tiene que hacer, y no nuestra voluntad. Nuestro Rebbe lo hizo. Rav Shaul de Tarso, hablando acerca del ejemplo de Mashiach, nos dijo que Mashiach se despojó de todo para poder hacer la voluntad de Hashem y por lo tanto humillarse hasta la muerte y muerte en un madero. Despojándose de todo. Y esto es precisamente el concepto de anulación que estamos hablando en este momento
que es necesario que tengamos este concepto frente a nuestras mentes, a nuestros corazones, para que podamos hacer la voluntad de Hashem. Permítanme explicarlo esto de una manera matemática. Matemática sencilla, matemática de un niño de primer grado, ¿ok? La matemática de un niño de primer grado. Desde el punto de vista de la matemática, 1 más 1 es 2. 1 más 1 es 2. Por lo tanto, si una persona quiere unirse a Hashem, para que haya 1, no puede haber 1 más 1. Porque 1 más 1 no te va a dar 1. 1 más 1 te va a dar 2. Por lo tanto, para poder unirnos a Hashem, nuestro 1 tiene que anularse y convertirse en un 0. Porque 1 más 0 va a dar 1. Pero 1 más 1 no va a dar 1, va a dar 2. Y por lo tanto, esto es importante en este concepto de adoración. Nuestro Rebbe Akadosh lo entendió completamente. Y Yeshua dijo, mi padre y yo somos uno. ¿Por qué? ¿Por qué nuestro Rebbe Akadosh, Yeshua Mashiach, pudo decir, mi padre y yo somos uno? Si 1 más 1 es 2. Porque Yeshua tomó sobre sus hombros la tarea de decir, yo no soy 1, yo soy 0. Y por lo tanto, como 0, me uno a Hashem, y por lo tanto va a haber 1 y no 2. Así es sencillo. Si queremos unirnos a Hashem, si queremos servir al Eterno, simplemente hay un camino: anulación. 0. Volvernos un 0 para que cuando sumemos, no sumemos 2, sumemos 1. Y ese 1 será Hashem, su única voluntad. Por lo tanto, esto es sumamente importante que lo tengamos que entender en nuestras vidas. Anularnos es un proceso difícil. Anularnos es un proceso de muerte. Rav Shaul diría, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Para hablar del concepto de anulación, tenemos que llegar a la conclusión de ya no vivo yo. Y por lo tanto, cuando ya no vivo yo, me convierto en un 0. Ya no valgo nada. Lo único que importa y lo único que existe, lo único que vale es Hashem. Por lo tanto, para hacer la sagrada y santa voluntad de nuestro Padre Celestial, tenemos que nosotros pasar por un proceso difícil, que es un proceso de anulación. Morir a mí mismo. Morir a mis deseos, muchas veces morir a mis aspiraciones, para que la única voluntad que se haga en mi vida es la voluntad del Creador del universo, la voluntad de Hashem. Y ese es el desafío de esta extraordinaria parashá. Israel necesitaba la guianza de Hashem. Israel necesitaba comprender que para ser guiado por el Eterno, para aceptar realmente sobre sus hombros el yugo de la Torá, Israel tenía que entender, no debes hacer las cosas a tu manera. Cuando haces las cosas a tu manera, el resultado será terrible, aunque haya una motivación correcta. Como dije anteriormente, el pueblo de Israel, cuando construyó el Het Haegel, el becerro de oro, cuando nuestro pueblo construyó, según nuestros hajamim, lo hicieron con una motivación pura, acercarse a Hashem. Habían visto uno de los seres vivientes con cara de toro y dijeron, bueno, construyamos esto. Y a través de ese ser viviente alcanzar a Hashem. Aunque haya motivaciones correctas, si no se hacen las cosas según lo que Hashem ha ordenado, el resultado es terrible.
Y por lo tanto, Hashem quería mostrarle a Israel que lo mejor que podía hacer era anularse. ¿Por qué? Porque cuando nos anulamos y hacemos la voluntad de Hashem, entonces podemos caminar con Él. Caminar con Él. Caminar con Él. 1 más 0 tiene que ser el resultado de la suma, donde 0 tiene que ser mi voluntad, mi vida. Y 1 es la voluntad del Creador. Y ese es el desafío más grande que tenemos en estos días de Hag Matzot. Luchamos. Pero cuando luchamos por evitar el Hametz durante estos días, cuando pese a que nos provoca comer ciertas comidas, pero sabemos que estos días están prohibidos y luchamos, estamos precisamente en ese proceso de anulación de nuestra vida. No es lo que yo deseo, es lo que Hashem desea. No es lo que yo quiero, es lo que Hashem quiere. Y es por eso que, como dice nuestro Rabbi Dan, la pasa sobre él, Hashem tiene que pasarnos por un proceso de terapia extraordinaria. Y precisamente Hag HaMatzot es este proceso de terapia. ¿Ok? Así que una de las cosas que quiero compartirles en este Shabbat especial de Shabbat Hol HaMoed es la guía de Hashem requiere que realmente nos dejemos guiar por Él. Y dejarnos guiar por el Creador es no hacer mi voluntad, sino la voluntad de Hashem. Anular la mía para hacer su voluntad. Baruch Hashem. Lo otro que quisiera comentarles en esta oportunidad es que, como todos ustedes saben, estamos ya en un proceso extraordinario de la cuenta del Omer. Hemos iniciado esta cuenta día tras día. Anoche hicimos la tercera cuenta, la cuarta cuenta, perdón, de este día, de esta cuenta tan extraordinaria. Y estamos en un proceso de elevación espiritual. Un proceso de elevación espiritual. Desde el punto de vista de la Torá, tenemos la orden o la misbah de contar 49 días, que son 7 semanas completas. Y durante cada noche cumplimos con esta misbah, nos ponemos de pie, hacemos las bendiciones y recitamos, hoy son tantos días del hombre. Y declaramos la cuenta correspondiente al día de hoy. Durante toda esta semana estaremos cumpliendo, y durante estas 7 semanas estaremos cumpliendo con estos mandamientos. Pero nuestros sabios nos han enseñado que esta misma de contar el Omer, más que simplemente es contar un día, esto tiene que llevarnos a un entendimiento de una importancia de elevación espiritual. ¿Por qué? Porque estamos precisamente entre el proceso de Pesach y Shavuot. Salimos de Pesach y vamos a recibir la Torá. Salimos de Egipto, perdón, y vamos a Sinaí a recibir la Torá. Pero nuestro pueblo, Israel, espiritualmente fue muy afectado en Egipto. Y por lo tanto se requirieron estos 7 semanas, estos 49 días, para quitar la impureza espiritual de nuestra vida y poder alcanzar la pureza necesaria para recibir la Torá. De hecho, según nuestros Jajamim, existen 49 niveles de impureza. Y por eso el pueblo de Israel requirió de 49 días para que estos 49 días fueran como escalones que lo fueran sacando de estos niveles de impureza para que pudieran llegar a la pureza espiritual necesaria para poder recibir la Torá en el monte Sinaí. Y según nuestros sabios, estas 7 semanas representan cada una las 7 midot o las 7 cualidades que conforman la imagen de Hashem en nuestras vidas. Esta primera semana estamos en la cualidad de Hesed o en la cualidad de la bondad. La segunda semana de la cuenta del Omer estaremos en la cualidad de la disciplina o Geburah. La tercera semana de la cuenta del Omer estaremos en la cualidad de Tiferet o integridad.
La cuarta semana estaremos en la semana de de Nexat o persistencia. La quinta semana estaremos en la semana de Hot o servicio. La sexta semana estaremos en la semana de Yexot o fundamento, vinculación. Y la última semana, la séptima semana de esta cuenta del Omer, estaremos en la semana de Malhut o liderazgo. Y debido al hecho de que una semana tiene 7 días, nos da la importancia o nos da la oportunidad, mejor dicho, de poder interactuar las midá de ese día con el resto de las midot. Por ejemplo, el primer día de la cuenta del Omer, hemos hecho un ejercicio espiritual de tratar de vincular la bondad con la bondad. El segundo día de la cuenta del Omer de la primera semana, que seguimos en la cualidad de la bondad, la tratamos de vincular con la disciplina. El tercer día de la semana de la bondad, tratamos de vincular la bondad con la integridad o la armonía. El cuarto día tratamos de vincular la bondad con la persistencia. Y así, cada día de la semana que toca, estaremos vinculando la midá correspondiente a esa semana con los días que representan a su vez una de las midot, para vincularlas con ella. Y esto nos habla de un proceso espiritual extraordinario, un proceso de elevación que tiene que ver precisamente con el tema de la anulación de nuestras vidas. Por ejemplo, ser disciplinado requiere un esfuerzo. Muchas veces levantarnos todos los días a hacer rezo, eso requiere disciplina. Pero muchas veces nuestro deseo, nuestra voluntad es estar en la cama 5, 10, 15 minutos más, que se convierten en media hora, 40 minutos. Disciplina es anulación. Bondad es anulación. Porque muchas veces querer dar lo que es mío, lo que me pertenece a mí, dárselo a otro, compartirlo con otro, anulación. Este proceso del cual estamos hablando. Por lo tanto, desarrollar cada una de estas 7 cualidades que corresponden a las 7 midot que forman la imagen de Dios en nuestra vida es de suma importancia, y este proceso de Sefirah HaOmer, de estos 49 días, de estas 7 semanas que van desde Pesach hasta Shavuot, es un momento extraordinario para poner en práctica el sentido de anulación, para poder hacer la voluntad de Hashem. Aprendamos la bondad, aprendamos la disciplina, aprendamos la integridad, aprendamos la persistencia, aprendamos el servicio, aprendamos la vinculación, aprendamos el liderazgo, aunque cuando muchas de estas 7 cualidades requieren un esfuerzo espiritual en mi vida, requieren que yo llegue a la comprensión de decir, aunque me cueste disciplinarme, voy a hacer el esfuerzo. Y por lo tanto voy a morir a mi deseo de estar 5 o 10 minutos más en la cama para pararme disciplinadamente a tal hora para poder presentarme delante del Kadosh Baruj Hu en tefilá. Guiarnos por la mano de Hashem requiere ¿qué cosa? Disciplina. Y esto es sumamente importante. Anularnos a nosotros mismos es el desafío más extraordinario de estos días del Omer que estamos estudiando, y de estos días de Hag HaMatzot, de esta fiesta extraordinaria que estamos estudiando. Así que, amados hermanos, Baruch Hashem por esta extraordinaria oportunidad que nos da el Eterno de poder estudiar esta parashá especial, que tiene muchísimas cosas más extraordinarias allí reveladas en esta parashá. Pero el deseo de mi corazón era transmitirle este mensaje sencillo, pero a la vez desafiante. Anularnos para hacer la voluntad del Creador. Es lo que siempre debemos buscar en nuestras vidas. Alcanzar la voluntad del Eterno para
hacer su voluntad y no la nuestra. Y aunque es un proceso difícil, es un proceso que tenemos que dedicar todos los años de vida que Hashem nos dé esta tierra para alcanzar esto. Permita al cielo que cuando lleguemos al final de nuestras vidas podamos decir lo que dijo Ras Shaul al final de la suya. He peleado la buena batalla. He guardado la fe. He terminado la carrera. Terminar la carrera consiste en haber hecho lo que tenía que hacer. Aunque muchas veces mi voluntad no estaba en eso, hice lo que tenía que hacer. Porque sujetarnos a Hashem es lo más importante para nuestras vidas. Así que el Eterno les bendiga, les guarde y permita al cielo que esta enseñanza haya podido ser de bendición para ustedes y que cada día podamos entender el proceso desafiante. Tengamos esto en nuestra mente todos los días de nuestra vida. El tener que entender que anularnos para hacer la voluntad de Hashem es lo que demanda Dios de nosotros cada día. Así que esfuércete grandemente. Y es mi deseo que cada uno de ustedes pueda seguir pasando un día extraordinario en cada uno de estos días de esta festividad que nos queda. Y que estos días también de la cuenta del Omer sean de gran elevación espiritual para la vida de cada uno de nosotros. Hashem te bendiga y te guarde. Y me despido de cada uno de ustedes, esperando que haya sido de edificación y bendición este comentario de esta parashá extraordinaria, de este Shabbat Hol HaMoed de Pesach. ¿Ok? Shalom a todos. Me despido principalmente de nuestro amado Rosh, Néstor, que el Eterno esté contigo y te siga dando sabiduría para poder cumplir con esta rol y esta responsabilidad que ha sido otorgada a tu vida, que Hashem te siga capacitando y ayudándote en esta tarea extraordinaria que Hashem ha puesto en tus manos, y a todos los hermanos de la comunidad Bnei Abraham allá en New York, les amamos, esperamos pronto verles en persona. Seguramente hay mucha gente nueva en la comunidad que no conozco aún, pero los que conocí en aquella oportunidad que estuve, ha sido será un placer volver a verlo, y a los que no conozco será un placer, si Hashem nos permite, algún día conocerlos en persona. Y a nuestros hermanos de New Jersey, ese hermoso grupo